Bienvenidos a esta clase de formación y discipulado. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Damos gracias a Dios por este día, por este tiempo bonito que podemos estar en la casa de Dios. Amén. Así que usted disfrute este tiempo lindo, esta hora que tenemos de entrenamiento todas las semanas. Y ore al Señor, amén, para que cada día podamos aprender más y más de su palabra y de los principios que están en la Biblia, amén. Y el tema de hoy vamos a comenzar con esta serie que se llama Los nombres de Dios. Y empezamos con una pregunta: ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Sí? Esta es una pregunta que ha sido muy recurrente y en todos los tiempos, en todas las edades, se ha preguntado cuál es el nombre de Dios. Cuando Dios se aparece a Moisés para ordenarle que fuera ante el faraón, el rey de Egipto, y pidiera la liberación del pueblo de Israel, Moisés le pregunta: he aquí, yo voy a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Eso está en Éxodo 3:13. ¿Sí? Entonces, la pregunta era: tú me envías a que yo vaya a liberar al pueblo, y yo voy a ir y le voy a decir, vengo en el nombre del Dios de tus padres, pero si ellos me preguntaren el nombre, ¿qué les responderé? Y entonces en esa ocasión Dios le dijo y le dio a Moisés uno de sus nombres y le dijo: yo soy. ¿Amén? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. ¿Sí? Entonces usted pone yo soy. ¿Amén? Allí en el espacio que tiene en blanco escriba yo soy. Así le dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios dijo que su nombre era yo soy. ¿Sí? ¿Qué dice un nombre? ¿Qué es lo que nos dice un nombre? Bíblicamente, los nombres tienen un significado y describen las cualidades o características de las personas o seres que los llevan. Ponga cualidades o características. ¿Sí? Cualidades o características. Y aquí me voy a detener un minuto de lo que tiene usted escrito en la copia. Y, por ejemplo, me voy a poner por ejemplo, ¿sí? Y así cada uno de ustedes se puede poner por ejemplo. Y entonces usted dice, el pastor, ¿sí? ¿Y de quién están hablando? De mí, ¿sí? El pastor me dijo. Si usted le dice a un hermano, me dijo el pastor, usted ya interpreta que el pastor, o sea, Ricardo, le dijo tal cosa. O vino el pastor, o me llamó el pastor. Pero también puede ser que otra persona que me conoce de otro lugar, tal vez por mi esposa Mariana, dice el esposo de Mariana, ¿sí? Y se está refiriendo a la misma persona, ¿o no? Y dice, me llamó el esposo de Mariana, y ya saben que soy yo. Tal vez en mi trabajo, una persona dice, me llamó el doctor, y ya saben que se están refiriendo a la misma persona. Si voy a la escuela, al jardín donde va mi hijo, el hijo del papá de Israel, y ya saben que siempre se están refiriendo a la misma persona, ¿o no? ¿Sí? Pero con distintas cualidades o distintas actividades o con distintas características que engloban a la misma persona. ¿Sí? Hay personas que en su familia tienen un sobrenombre, ¿o no? ¿Sí? Y entonces cuando los llaman, usted ya sabe que es de su familia, porque ya cuando escuchó el sobrenombre, sabe que los únicos que le dicen así
son los que están en su familia, ¿o no? Hay personas que en la escuela lo conocen con un nombre, en la casa lo conocen con otro, los amigos lo conocen con otro nombre, pero siempre se están refiriendo a la misma persona en distintas actividades que esta persona tiene. De la misma manera, los nombres de Dios nos van a ir diciendo características de Dios, calidades o cualidades, aspectos de la personalidad de Dios, aspectos de su sobrenaturalidad. Y entonces por eso vamos a estudiar varios nombres de Dios para ir viendo todas las cualidades o todas las características que Dios tiene. Siempre nos estamos refiriendo al mismo Dios, siempre estamos refiriéndonos a la misma persona, pero estamos mirándolo de distintos ámbitos o en distintas funciones o en distintas características que la persona tiene. ¿Amén? Entonces, por eso es importante que dice un nombre, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que me está diciendo cuando yo hablo de Dios? Cuando yo nombro a Dios, cuando yo me dirijo a Dios. Saber a qué Dios es al que estamos sirviendo. Saber con quién estamos tratando es elemental para nosotros. Saber a quién nos estamos dirigiendo, delante de quién estamos. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si usted estuviera delante del gobernador, ¿cómo estaría? Si estuviera delante del presidente, ¿cómo estaría? Si estuviera delante del subsecretario de la ONU, ¿cómo estaría? Y entonces usted, cuando está delante de Dios, tiene que saber delante de quién está. Cuando venimos a la iglesia, venimos delante de Dios. Y entonces no podemos venir como vamos a cualquier lugar. ¿O sí? Por eso tenemos que conocer al Dios que estamos sirviendo. Estamos sirviendo a Dios. Estamos honrando a Dios. Este tiempo, este espacio en el que nosotros estamos aquí es para honrar a Dios. No honramos a las personas, no honramos un lugar, sino que honramos a Dios. Amén. Y ahora vamos a ir viendo cuál es nuestro Dios. Amén. Y entonces vamos a avanzar un poco y, por ejemplo, vamos a poner a Jacob como ejemplo. Y el nombre Jacob significa sujetar el talón, suplantador, ¿sí? Tramposo. Usted escriba suplantador. En el idioma original es Genesio, Gesenius. Pero Jacob lucha con Dios toda una noche. ¿Se acuerdan o no? Pelea con el ángel y el ángel le cambia el nombre y le dice: ahora serás Gesenio, luchador, soldado de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces hay un encuentro con Dios, y en ese encuentro con Dios, Dios le cambia el nombre. Pero ¿por qué será tan importante que Dios le cambiara el nombre? Porque al cambiarle el nombre le cambió el destino. Porque al cambiarle el nombre lo llevó a otra dirección. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, venimos en una dirección, caminamos en una dirección, y este mundo nos ha castigado tanto y nos ha llevado por tantas direcciones, pero cuando usted se encuentra con Dios, Dios le tiene que dar un nuevo destino, un propósito, y un propósito eterno. Si usted es el mismo o la misma, si usted está exactamente en la misma o en lo mismo que estaba cuando no estaba en Dios, pues entonces va a tener que tener un encuentro con Dios. Y va a tener que tener un cambio de vida. Amén. Por eso el apóstol decía: tendrás que cambiar tu manera de pensar.
para que de esa manera cambie tu manera de vivir. Si no vas a cambiar tu forma, entonces Dios no puede hacer nada con nosotros. Amén. De lo mismo sucedió con Abraham. Amén. Que Dios le cambió el nombre y en vez de ser Abraham sin H, comenzó a ser Abraham con H. Y usted dice, uy, le agregó una H muda. Pero si usted ve ese Abraham y el otro Abraham, un Abraham era sin propósito y el otro Abraham era con propósito y con destino. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, en la Biblia, Dios se refiere a sí mismo con muchos nombres diferentes. ¿Sí? Lo tenemos allí, muchos nombres diferentes, y cada uno de ellos nos ayudará a conocer a Dios un poco mejor. Avancemos. Algunos ejemplos bíblicos, ¿sí? Dijimos Abraham. Cuando usted lea en la Biblia Abraham, lo va a leer con H y sin H. ¿Sí? Con esa H y sin esa H. Diga Abraham con H y Abraham sin H. Y va a ver que cuando habla de Abraham con H, está hablando de un nuevo hombre. Lo mismo con Sara, que Dios le cambia su nombre. Amén. Y cambiar el nombre significa destruir a esa persona, ¿sí? Destruir a esa persona y que nazca una persona nueva. Amén. Cuando Moisés quería expresar lo que sabía de Dios, en Éxodo 33:12 dice, yo te he conocido por tu nombre. ¿Sí? Y usted ponga allí, por tu nombre. Yo te he conocido por tu nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El nombre significa presencia activa de la persona en la plenitud de su ser revelado. En el monte Carmelo, Elías, ¿se acuerdan o no? Estaba Elías solo y estaban los profetas de Baal y de Acera, ¿sí? 400 y 450. Y entonces Elías le propone, usted después léalo en 1 Reyes 18:24, una batalla o una lucha entre nombres. ¿Quién es el Dios? El nombre de Jehová de los ejércitos, si es Dios o si es Baal, entonces el que sea Dios hará descender fuego del cielo. Amén. Se dice que los profetas o mensajeros de Dios actúan en el nombre, ¿sí? Escriba en el nombre del Señor. Esto no solamente quiere decir que están hablando de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que lo que dice es que poseen la autoridad de Dios para hablar. Cuando un hombre, una mujer de Dios te habla en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios, ¿cuántos pueden decir amén? Es como si Dios mismo te estuviera hablando. Cuando alguien te habla, un hombre, una mujer de Dios te habla y te dice, esta palabra es de Dios para tu vida. Es como si Dios mismo estuviera hablándonos. El tema es que nosotros banalizamos a las personas o familiarizamos con las personas. La familiaridad
el ser familia, el que me sea su cara familiar. Cuando alguien viene por primera vez, usted lo mira y dice, esta persona no sé quién es, ¿sí? Y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, y ya la persona le es familiar, ¿o no? Si lo encuentra en algún lugar, en la calle, en un supermercado, en el centro, pues entonces habla con la persona y ya sabe de dónde lo conoce. Te conozco de la iglesia. Y entonces comienza a ser familiar. La cara, el aspecto, lo que dice, los chistes que hace, lo que le cae bien, lo que le cae mal, ¿sí? Ya los conoce. Pero lo que nos sucede a nosotros es que esa familiaridad, ese ser familia, hace que nosotros dejemos de ver a Dios. Deja de ver a Dios en las personas. Y ya no es Dios el que le habla, sino que es Ricardo el que le habla. Ya no es Dios el que está hablando, sino es, bueno, el pastor que está dando esta charla, ¿sí? Y lo ponemos, ¿por qué? Porque nos familiarizamos con la voz, nos familiarizamos con la persona, nos familiarizamos con la gente que nos rodea y dejamos de ver a Dios. Pero cuando un profeta actúa en el nombre de Dios, dígame por lo menos, cuando un pastor, una pastora, un evangelista, un apóstol, un profeta, un maestro, actúa en el nombre de Dios, es como si Dios mismo estuviera hablando personalmente contigo. Y entonces allí 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Un embajador cuando hace un acto de gobierno, ¿sí? Gloria a Dios, ahí estamos. Un embajador cuando hace un acto de gobierno, no lo hace en nombre personal, sino lo hace en nombre del gobierno para el que representa. Y entonces es como si el mismo gobierno estuviera. Un embajador es alguien que está en otro país, es el embajador argentino en Chile, el embajador argentino en Colombia, el embajador argentino en Estados Unidos. Pero cuando el embajador argentino hace un acto de gobierno, por más que esté en Estados Unidos, en Colombia o en Chile, su acto es como si el mismo gobierno argentino lo hiciera, porque él representa a ese gobierno. ¿Sí? Y cuando alguien habla en el nombre de Dios, no solamente tiene su autoridad, sino que también es Dios mismo hablando por medio nuestro. Amén. Bendecir a alguien, ponga allí bendecir a alguien, en el nombre del Señor, significa poner el nombre de Dios sobre alguien. El que recibe la bendición experimenta la presencia activa de Dios. ¿Sí? Escriba bendecir a alguien y presencia activa. Entonces, hermano, cuando usted le dice a alguien que Dios te bendiga, o no, cuando saluda a alguien, ¿cómo lo saluda? Llega a la iglesia y dice, Dios le bendiga, hermano. Pero esto se hace en nosotros familiar, ¿o no? Se hace una costumbre y dejamos de tomarle el verdadero valor de poner a Dios. Dios te bendiga. Significa que la presencia de Dios te dé su favor. Significa que Dios esté contigo en lo que haces. Significa que Dios te acompaña donde vayas. Ese Dios te bendiga
No los que se recuerdan cuando llegaron a la iglesia, no se sorprendía que todos le dijeran Dios te bendiga. Era algo que no conocíamos, que no estábamos acostumbrados a oír, y nos sorprendía. Nosotros, el día que nos casamos, cuando hicimos la fiesta, uno de mis compañeros de trabajo, él luego me decía: yo no puedo creer cómo la gente hablaba bendición sobre tu matrimonio. Dice: me gustaría volver a casarme por la iglesia evangélica para que toda la gente bendijera mi matrimonio, para tener años y años de bendición. Y para nosotros era algo común que los invitados nos dijeran Dios los bendiga, que tengan toda la bendición de Dios. Y él, que no va a ninguna iglesia, lo recibía y decía: ojalá alguien me dijera a mí, a mi matrimonio, a mi familia, que Dios me la bendiga. Porque entendía que el nombre de Dios, diga el nombre de Dios, va por encima. Cuando ponemos Dios te bendiga, estamos poniendo el nombre de Dios por encima de nosotros. Amén. Y entonces nosotros podemos bendecir a otros con una simple frase: Dios te bendiga. Amén. Entonces, sabiendo esto, esta introducción que hemos hecho, es importante saber cuáles son los nombres que están en la Biblia para ver la característica revelada de Dios. Amén. Y vamos a empezar con unos nombres básicos, ¿sí? Y el primero es Yahweh. Amén. ¿Sí? Yahweh. Que en realidad en hebreo se escribe, así, ¿sí? Sin vocales, son 4 consonantes. Y el nombre Yahweh es el nombre más importante revelado a Israel. 6.823 veces está en el Antiguo Testamento. La pronunciación exacta no está totalmente seguro, ¿sí? Usted escribe allí, no está totalmente seguro, porque como no tenía vocales, ¿sí?, se supone que se pronunciaba Yahweh. Los griegos, los judíos griegos, después vamos a verlo más en detalle, hablaban Kyrios, pero Yahweh está relacionado con la palabra ser, ¿sí? Ser. La forma más antigua de la palabra ser era Hawa, la tercera persona del singular imperfecto. De esta forma sería Yihweh, el cual sería es o será, ¿sí? Es o será. Tiene que ver con el ser. Este nombre de Dios, por lo tanto, contiene la promesa al pueblo de Israel de que Dios es ahora. Amén. Dios es ahora el mismo que era en los tiempos de Abraham. Cuando dicen gloria a Dios. Y por lo tanto es el Dios de pactos, que sigue siendo fiel a sus promesas. Amén. Entonces por allí ustedes lo van a encontrar en la Biblia como Jehová, traducido como Jehová, ¿sí? Cuando van a leer la Biblia van a encontrar Jehová, y este es la traducción de Yahweh, Yah o Yahweh, ¿sí?
Pero lo que quiere decir es que Dios es. Diga, Dios es. El mismo que era en los tiempos de Abraham. Dios es el mismo. Tiene que ver con esto de que Dios era, es y será. Amén. En Éxodo 6, 2 y 3 dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy. O sea, por eso es el ser, Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Lo que nos está diciendo es que los patriarcas conocieron el nombre de Yahweh o Yahweh o Jehová, pero no conocían su significado. ¿Sí? Conocían el nombre, pero no sabían qué significaba. Entonces, el nombre de Jehová se usó siempre desde la creación. Acuérdense en Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. O sea que lo conocían a Dios, conocían a Yahweh. Pero hasta que Dios no se reveló a Moisés como un Dios redentor, que iba a sacar a su pueblo de Egipto y lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a otra dimensión, no pudieron entender el propósito redentor de Dios. Y ponga allí: propósito redentor para su pueblo escogido. A esto es a lo que hace referencia, que ellos conocían el nombre de Dios, conocían el nombre de Yahweh o Yahweh, pero no podían entender la obra redentora que Dios estaba haciendo en el mundo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos y decimos Jehová, Yahweh, estamos hablando de un Dios que es ahora y que está haciendo su obra de redención con nosotros. Que nos está salvando, que nos está sacando, que nos está llevando, que nos está dimensionando, que nos está multiplicando. ¿Cuánto dicen amén? Dios es. Por eso cuando le dijo: ¿quién dirán que soy? Yo soy. Yo, Yahweh, yo soy el que soy. O sea que Dios es el mismo. Los que cambiamos somos nosotros, hermano. Los que nos mudamos somos nosotros. Los que hoy día estamos contentos y abrazamos a Dios somos nosotros. Y mañana estamos enojados y nos alejamos somos nosotros. Porque Dios sigue siendo. Dios sigue siendo. Y va a ser. Y su obra redentora no se detiene. La obra de Dios no se detiene. Diga: la obra de Dios no se detiene. Hermano, la obra de Dios no depende de nosotros. El error más grande que usted puede creer es que la obra de Dios depende de una persona. Diga: no depende de mí. Usted puede ser parte o no ser parte. Usted puede estar o no estar. Sin embargo, Dios va a ser y va a seguir siendo y va a seguir estando y va a seguir obrando y va a seguir salvando y va a seguir redimiendo, porque es su esencia. Por eso cuando usted dice Yahweh, yo soy. Dios es hoy.
cuando cantamos esa canción que dice Yahweh, Yahweh es Dios, es hoy, y su obra redentora está vigente con nosotros. Amén. Por lo tanto, hay gente, digan, aquí no. Hay gente que tal vez viene a la iglesia, vienen a las iglesias, se congregan, conocen el nombre de Dios, lo nombran, le piden, pero nunca descubren el propósito redentor de Dios en su vida. Por eso le dijo Dios a Moisés, aquellos conocieron mi nombre, pero no me conocieron a mí por mi nombre. Amén. Porque Yahweh no se les dio a conocer. Por eso cuando nosotros entendemos el poder que hay en la obra redentora de Cristo en nuestras vidas, dejamos de vivir un evangelio a medias y comenzamos a vivir un evangelio real para nosotros. Pero hasta que Dios no se revele en su obra redentora, que nos sacó, que nos cruzó, por eso eran los hebreos, que nos cruzó, que nos sacó de un lugar y nos colocó en otro. Hasta que no podemos entender eso, Dios no se ha revelado a nuestras vidas. Podemos nombrarlo, podemos orar, podemos pedirle, podemos venir a la iglesia, podemos leer la Biblia, pero si no entendemos la obra redentora de Dios con nosotros y que Dios es hoy haciendo obras en nosotros, no se nos ha revelado el verdadero Yahweh o el Dios que era, es y será. Una sola persona, Dios, Yahweh, era, es y será. El mismo que hablaba con Moisés, el mismo que habló con los profetas, el mismo que habló con los discípulos, el mismo que habló con el apóstol Pablo, es el mismo Dios que habla con nosotros hoy. Y si usted no puede entender eso, que el mismo Dios que se le reveló a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, se me puede revelar a mí, entonces no he entendido que Yahweh es yo soy, en el presente. No es el que era, sino es el que es. El Dios que está vigente hoy día, después de 5.000 años, sigue siendo Dios, el mismo Dios. Amén. Entonces, Yahweh es uno de los nombres más importantes. Usted muchas veces lo va a encontrar en la Biblia como Jehová, como traducciones. Recuerden que nosotros leemos una traducción al español. La Biblia que nosotros tenemos es una traducción, ¿sí?, de el hebreo, del arameo y del griego al español. Entonces, los que tienen la versión Reina Valera eran dos sacerdotes, ¿sí? Uno se llamaba de apellido Reina y el otro Valera, y en 1960 hicieron la traducción. Por eso usted tiene en su Biblia Reina Valera 1960, ¿sí? Porque son dos personas, dos sacerdotes que se pusieron a la tarea de traducir la Biblia de un idioma al español. Hay otras traducciones como la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas y Dios habla hoy, que son otras traducciones que hicieron en otro tiempo, en tiempos anteriores y en tiempos posteriores. Por eso
la Biblia que nosotros tenemos en nuestra mano, en nuestros celulares, en nuestras tablets, en nuestras computadoras, son traducciones de un libro que fue escrito en un original, en arameo, en griego y en hebreo. ¿Sí? Entonces, en el hebreo original, ellos escribían Yahweh, y usted en su Biblia lee Jehová o lee Dios. ¿Sí? El segundo nombre importante que está en la Biblia es Elohim, Eloah. Así se escribe en el original, ¿sí? Que también se traduce como la palabra Dios. La palabra El es una de las más comunes, o la más común, en el sentido que se traduce Dios. ¿Sí? Usted ponga más común. La raíz de esta palabra viene del ul, que significa ser fuerte. ¿Sí? Por eso, cuando hablaba de alguien fuerte, de alguien poderoso, de un líder, de un señor, de alguien que tiene poder. Diga, tiene poder. Es un nombre de Dios que expresa el poder de Dios, la superioridad de Dios con relación a los hombres. Por lo tanto, Dios no es hombre, sino que es superior a los hombres. Amén. Y en Génesis 32:28 dice: el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, o sea, con Elohim, con alguien fuerte, con alguien poderoso, y has vencido. Amén. Eloah es la forma singular de Elohim y es usado más en un sentido poético en los Salmos. 2570 veces en el Antiguo Testamento se habla de Elohim y habla de la plenitud del poder de Dios. Diga poder. Entonces, cuando usted está hablando de este Yahweh, Elohim, es un Dios que tiene, es alguien que es y que tiene poder, que es superior. Por eso se habla de Dios como alguien superior a los hombres. Amén. La traducción es Dios o deidad. ¿Sí? Dios o deidad. Esa sería la traducción, o lo que usted va a leer en su Biblia. Cuando usted lee Dios, en el original está escrito Elohim. Elohim, a la diferencia de Yahweh, se relaciona más a un aspecto sobrenatural y trascendente de Dios. El aspecto sobrenatural del poder de Dios. Amén. Yahweh habla de un Dios que actúa en la historia y que entra en una relación personal con los hombres. Por eso es Yahweh, es el yo soy. Pero Elohim dice este yo soy, o este Dios, este que es el que tiene el poder sobrenatural. Amén. ¿Sí? Pueden ver la diferencia. O sea, en un aspecto está hablando de alguien que entra en la historia de las personas, que atraviesa la historia de las personas, pero en el otro aspecto dice la atraviesa con su poder sobrenatural. Amén. Los que no eran del pueblo de Dios evitaban hablar de Yahweh,
Amén. Yahweh es el nombre del pacto, Dios que actúa en la historia, pero Elohim es el Dios fuerte y poderoso. Amén. El tercer nombre que vamos a ver hoy día es Adonai. Y Adonai no es un nombre estrictamente de Dios, sino que es un título de honor. ¿Sí? Es un título de honor que muchas veces es utilizado en una combinación con un nombre divino. Es cuán grande es Dios. Adonai es como qué honor, qué privilegio. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Isaías 1:24, por lo tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, Adonai, el fuerte de Israel. Amén. Jehová en Isaías 3:1 dice, porque aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador, al fuerte, todo sustento, pan, todo socorro de agua. La palabra es usada en cuanto a personas humanas para mostrarles su respeto, para subrayar el hecho de que una persona considera a otra persona más importante. En cuanto Dios, Adonai, expresa el honor que una persona da a Dios. Amén. Y el Salmo 8 es uno de los más fuertes con respecto a Adonai, porque dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Adonai habla de alguien que tiene un título de honor. Qué grande que es Dios. Qué grande que es Dios. Qué honor servir a este Dios tan grande que hizo todo y lo puso a nuestra disposición. Qué grande es poder honrar a un Dios que lo creó todo y nos puso a nosotros en este lugar. Por eso cuando nosotros entendemos este concepto, dice Habacuc 3:19, Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hacen andar. Es este Dios que es fuerte, es este Dios que es grande, es este Dios al que nosotros servimos. Es un título de honor, es un honor servir a un Dios tan grande.
Si usted entiende, hermano, el honor que nosotros tenemos de servir a un Dios tan grande, nunca más su adoración tendría que ser igual. El tema es que a veces nosotros nos olvidamos, a veces perdemos el eje, a veces perdemos la dirección, a veces perdemos la perspectiva y dejamos de mirar al Dios que estamos sirviendo y comenzamos a servir otras cosas. Y entonces servimos nuestra fama, servimos nuestro talento, servimos a las personas, servimos a los lugares, a los puestos, ¿o no? Servimos a los bienes materiales que tenemos, a las capacidades individuales, y dejamos de servir a este Dios de los ejércitos, a este Dios que es, a este Dios que es sobrenatural. Y entonces cuando eso pasa, hermano, vamos a ir al último, que es Melec, que significa rey. ¿Sí? Melec. Melec significa rey. Diga rey. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 12:12. Y habiendo visto Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra nosotros, me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Y aquí aprendemos que la demanda de un rey humano de parte del pueblo de Dios significaba una ofensa grave al Rey eterno, puesto que ahora un hombre ocuparía un lugar que solamente Dios quería tener. Diga rey. Hermano, hay un lugar que solamente Dios tiene que tener. Hay un lugar que solamente Dios tiene que tener. Y si Él es rey, nosotros le servimos a Dios. Lo que nosotros hacemos por las personas, lo hacemos para Dios. Lo que nosotros hacemos en la iglesia, lo hacemos para Dios. Lo que nosotros damos en la iglesia, se lo damos a Dios. El esfuerzo que yo hago de venir, de estar, de participar, de servir a otros, yo no lo hago ni por la hermana, ni por los hermanos, ni por el pastor, sino yo lo hago por Dios. Cuando entendemos que hay un lugar que es el de Melec, rey, que está por encima, que está sobre nosotros, entonces nuestra adoración y nuestra forma de ver el ministerio, nuestro ministerio, la iglesia y todo lo que sucede, tiene que tener otra perspectiva. Porque a usted ya no le va a importar si el hermanito, la hermanita, y lo que dijo y lo que no dijo, la cara que me puso, la cara que no me puso, si me miró, si no me miró, si me blanqueó los ojos, si venía vestido con falda, con pantalón, si se había bañado, si no se había bañado, no le importa. Porque yo dejo de mirar a la persona y empiezo a ver a Dios. Y cuando miro a las personas, veo a Dios en las personas. Cada uno de ustedes tiene un aspecto de Dios en su interior. Y entonces comienzo a respetar, diga respetar,
Vamos, diga respetar. A las personas. Porque si respeto a las personas, estoy respetando a Dios. El problema que hay cuando las personas dejan de respetar a los hermanos de la iglesia es porque dejaron de ver a Dios dentro de la iglesia. Y en lugar de ese rey, por eso aquí les dijo, ustedes se equivocaron porque querían tener un rey humano, cuando el único rey es Melech, es Dios. Y entonces aquí podemos tener pastores, líderes, apóstoles, evangelistas, diáconos, ministros, el nombre que usted le quiera poner, no importa. Todos sirven a un solo rey. El problema es que muchas veces las personas, cuando son ungidos o llamados a una tarea en la iglesia, sacan a Dios del rey y se ponen ellos. Y yo soy el líder, y yo soy el pastor, y yo soy esto, y yo soy aquello. Y entonces Dios le dice, como le dijo aquí, no quisieron que Dios reinara, sino quisieron las personas reinar. Y cuando las personas reinan, ustedes conocen la historia de Saúl. ¿Cuál fue el resultado? Porque la gente pidió un rey. Y Dios le había dicho, yo no quiero que sean como los otros pueblos que tengan reyes, sino yo quiero ser el rey. Pero la gente pidió tanto un rey que Dios le tuvo que dar un rey. Y el final de Saúl fue un final muy triste y de destrucción. ¿Amén? Entonces sabemos que servimos a Yahweh, Dios que es Elohim, el sobrenatural, Adonai, el que tiene el mayor honor, Melech, Rey. ¿Amén? Y como último, quiero dejarles esta reflexión final, aunque en la próxima clase vamos a ver algunos nombres compuestos de Dios, pero durante el ministerio de Jesús en la tierra, es muy probable que Jesús hablara 3 idiomas. ¿Sí? Jesús hablaba 3 idiomas: hebreo, griego y arameo. Diga, Jesús se preparó. Vamos, diga, Jesús se preparó. Hermano, nosotros nos tenemos que preparar para servir. No podemos servir a Dios así nomás. José se supone que hablaba 5, 6 o 7 idiomas. Los aprendió en la cárcel con los presos. ¿Dónde los aprendió? Cuando estaba preso, como estaba preso con los prisioneros del rey, eran todos los espías, los que tenían trampas y venían de distintos lugares. Y entonces él comenzó a aprender idiomas. En los años que estuvo preso, aprendió idiomas, porque después, cuando fue gobernador de Egipto, tenía que negociar con los pueblos. Y para negociar, si usted lo manda a negociar con un chino, ¿va a poder o no? Si le tiene que vender algo a un chino, ¿le va a poder vender algo a un chino? Si le tiene que vender algo a un portugués, ¿le va a poder vender algo a un brasilero? Si tiene que venderle algo a un norteamericano, el que habla en inglés. Por eso, hermano, diga preparación. Si Dios lo manda a predicar a usted a Estados Unidos, ¿qué va a ir a hablar? ¿A los latinos en Estados Unidos? Diga gloria a Dios, por lo menos. Jesús se supone que tenía 3 idiomas, pero nunca utilizó la misma palabra
para referirse a Dios, sino que Jesús nos enseñó de orar al Padre, ¿sí? Orar al Padre. Antes de morir dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Amén? Entonces, no es que solamente tengamos que referirnos a Dios de una sola manera, sino que cada parte o cada nombre nos va a revelar las cualidades, características, atributos, actividades y rasgos. Amén. Los nombres de Dios nos enseñan sobre su naturaleza, la cual Él quiere que lleguemos a comprender. Al conocer los nombres de Dios, podemos conocerlo mejor a Él. Lo último que tenía que escribir era sus cualidades. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor?